Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cronista On Air, el espacio con el cual decidimos encontrarnos aquí desde la redacción del Cronista con ustedes, nuestros suscriptores, para analizar los temas de actualidad, los temas que nos importan, los temas que nos preocupan y los que acaparan nuestro interés, sobre todo en estos días, ¿no? Después de haber pasado por las elecciones del domingo último. Y por ello tengo el gusto de estar acompañado hoy por el editor jefe de Economía y Política, el señor Matías Bonelli. Muchas gracias por acompañarnos, Mati. Y por el editor de Política, el señor Mariano Beldic, que ha tenido mucha tarea y que tendrá mucha por delante también. ¿Cómo te va, Mariano? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, digo, hay muchos temas para analizar, ¿no? Después de lo que dejaron estos resultados que no se esperaban en la mayoría de las encuestas, ¿no? Los vimos los pronósticos previos a la elección general. Fallaron la mayoría, como fallaron también antes de las PASO, ¿no? Salvo algún que otro caso, como el de la encuesta de la brasileña. Intel, sí. Atlas Intel. No, Atlas Intel, exactamente, no recordaba bien el nombre. Que finalmente había arrojado, ¿no? A Massa como ganador de esta vuelta electoral, primera en definitiva, porque tendremos balotaje, pero que no estaba en los cálculos del resto. Después, algunos señalaron que el fin de semana hubo alguna que otra traqueo clásico de los encuestadores y alguna que otra encuesta arrojaba ese escenario que lo mostraba a Massa como ganador, sí. Pero creo que ninguna con esta diferencia, ¿no? Eso te iba a decir, o sea, sí, la tendencia, como marcás vos, nadie se esperaba esa diferencia, nadie se esperaba 7 puntos prácticamente de diferencia, y sobre todo también el estancamiento de Milei, ¿no? Porque en definitiva Milei crece nominalmente 500.000 de votos con respecto a lo que había sido las PASO, porque aumenta mucho la participación. Otro dato también a destacar, se hablaba de un posible crecimiento proyectando lo que había pasado en 2019 de 4 o 5 puntos, fueron 7 puntos lo que creció. Estamos hablando de 3 millones nuevos de votantes y sin duda el grueso de ese nuevo caudal, no digo los que se acercaban a votar, sino lo que se puso en juego en esta elección, se lo termina llevando Sergio Massa, por eso logra revertir el resultado y pasar de un tercer lugar con 27 puntos y monedas a un primer lugar con casi 37 puntos prácticamente. Podemos ir viendo los datos de lo que arrojó finalmente el escrutinio de la noche del domingo, que al marcar esa diferencia los tuvimos los datos temprano, ¿no? Esperábamos que tuviéramos una noche larga, pero bueno, eso nos facilitó un poco el trabajo a nosotros aquí en la redacción y también empezar a analizar qué fue lo que pasó. ¿Por qué el ministro de Economía, en una circunstancia en la cual la economía tiene sus complicaciones, claramente, puede llegar a este resultado en la primera vuelta electoral? Sí, hablando de las encuestas, ni siquiera Massa se esperaba un resultado como el que tuvimos. Se sabía que iba a haber una cierta cercanía, pero con Milei arriba. No había una expectativa de ganar la elección. Muchísimo menos, como decía Mariano, por un resultado, por una diferencia de 7 puntos. Eso es totalmente inesperado. Y ahí lo que se marca son dos cosas. Había dos cuestiones. Una, cuando se analizaba por qué podía ganar Massa, era, si se quiere, por la imposibilidad de crecimiento que se suponía que podía tener Milei en relación a de dónde iba a sacar votos, sobre todo después de tirarse contra todo, ¿no? Porque se tiró contra la Reta, contra Bullrich, obviamente contra Massa, contra la izquierda, contra cualquiera. El que se le cruzaba, sí. Milei le tiraba. Es decir, que nadie le iba a tirar una soga en ese momento, una mano como para sumar votos. Y por el otro lado estaba por qué no iba a ganar Massa, obviamente por la economía, que sabemos que no está pasando por un gran momento, salvo algunos factores que sí permiten ver algunos síntomas o algunos signos de mejora, pero claramente no era el factor que más le ayudaba. Evidentemente terminó ganando mucho más la variable Massa, donde también se jugó muy bien políticamente en dos sentidos. Uno, de hacer peronismo básico y claro, como todo lo que tuvo que ver con los gobernadores, como el Plan Platita, como muchísimos otros puntos, digamos, que terminaron llevando dinero al bolsillo desde hace ya bastante, no desde ahora, porque esto empezó después de las PASO, y después, que otra cuestión que tiene que ver con lo político, muy bien jugado políticamente, es con el factor miedo. No solo el miedo que ya genera Milei mismo en algunos electores, sino la exacerbación que había por parte del gobierno respecto de si viene Milei, esto es lo que vamos a tener que sufrir. Bueno, das en el clavo con un punto que me parece que fue fundamental en el resultado final cuando uno empieza a mirar los números en lo fino, ¿no? Porque les mostrábamos lo que fue la diferencia a nivel nacional
de 1.740.000 votos entre Sergio Massa y Javier Milei, una diferencia que creció obviamente mucho respecto de lo que habían sido las PASO, pero cuando empezamos a encontrar dónde está la base de esa diferencia, podemos hallarla en una provincia en específico, que es la provincia de Buenos Aires. Y más aún, en el Gran Buenos Aires, y les quiero mostrar la otra placa que refleja un poco esto, porque es así en el Gran Buenos Aires, donde de ese 1.740.000 votos de diferencia que mostró Sergio Massa frente a Milei, hay nada más y nada menos que 1.456.000. Y hay que empezar a entender cómo lo que decía Matías respecto de, bueno, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, con el transporte público, ¿no? Lo hemos visto con el tema de los ferrocarriles y los subtes en los últimos días de campaña, cómo eso impactó también en la mente del electorado, ¿no? Sí, tal vez lo que hizo fue poner claridad sobre el tema, ¿no? Vos querés esto, bueno, es esto. El pasaje a 700, 600, 500, después cada uno hacía sus cuentas, ¿no? Pero como poner bien en claro qué es lo que venía en caso de que Milei fuera presidente. Te sumo otro dato, Dale. Wally, que está bueno también tener en cuenta cuando hablas de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando obviamente de la provincia que tiene el 37% de la población, o sea, unos 12 millones aproximadamente que se ponían en juego en esta elección, donde hay dos factores importantes a tener en cuenta. Sí. Aumentó mucho también la participación, aumentó prácticamente 10 puntos la participación. Sí, 1 millón más de votantes. Claro, bueno, y el grueso en todos los distritos, dividido en 8 secciones electorales. Sí. Massa logra crecer prácticamente en todas las secciones, o sea, crece en todas las secciones y logra ganar prácticamente todas las secciones. Solamente una sección, la sexta sección, que es la que está más ubicada hacia el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, o sea, más cercana a lo que es la zona rural, podemos decir, termina ganando la Milei y paradójicamente la había ganado en las PASO Juntos por el Cambio. Sí. Que eso es una tendencia que se marca también en muchas provincias, donde termina capitalizando más el voto de la oposición, la Libertad Avanza, y quitándole en muchos casos votantes a Juntos por el Cambio. Digo, Juntos por el Cambio, si uno mira el caudal total de votos en esta elección, si bien crece Patricia Bullrich, no logra retener la totalidad del voto de la coalición en las PASO. O sea, queda como 400.000 votos abajo de lo que había sido el caudal. Entonces, claramente lo que habla es que hay algunos de esos votantes o que no fueron a votar o que eligieron otras opciones. Sí, sí, claramente hay. El mayor impacto lo marca el votante que nos había presentado en las PASO, ¿no? Esos más de 3 millones de personas que acudieron en esta ocasión y que no solamente se ven esta diferencia que vimos en la provincia de Buenos Aires. Me tomé el trabajo de mirar provincia por provincia cómo fue la actuación de Milei y de Massa en las PASO. Y en esta, y les puedo decir, hay 10 provincias en las que Milei perdió gran parte de la ventaja que había sacado. Eso es lo que iba a resaltar. Porque no es que se puede decir Milei perdió, le fue mal o no anduvo lo bien que se suponía por tal y tal provincia. Milei perdió muchísimo de lo que había ganado en muchas provincias. No es una o dos provincias. Sí, no pudo conquistar nuevos votos, ¿no? Porque mantuvo el mismo caudal. Incluso los perdió. Perdió ventaja, digo, creció mucho la figura de Massa. Ya les digo, hay 10 provincias en las cuales esa gran ventaja que tenía Milei se achicó. Le doy un caso típico. Santa Fe, una de las provincias núcleo, provincia agropecuaria, provincia que puede generar mayor atracción para un voto de centro-derecha, lo tuvo el PRO en su momento y lo tenía Milei hasta las PASO. Bueno, allí había sacado una diferencia de 267.000 votos en las PASO. Eso bajó a 56.000, perdió más de 200.000 votos de diferencia respecto de Sergio Massa. Después hay 6 provincias que se dio vuelta la elección, ya no solamente perdió ventaja, sino que se la dio vuelta a Massa, y hay otras 5 provincias en las que Massa agrandó la diferencia. Allí está, me parece también, además de lo de la provincia de Buenos Aires, el GBA que señalábamos, una clave de cómo llegó la estructura del peronismo y del oficialismo al resto del país, donde carece precisamente Javier Milei de estructura para poder movilizar más votos, ¿no? Sí, de hecho, de las 8 provincias que logra revertir el resultado Massa, que había perdido y termina ganándolas, 12 las saca a Juntos por el Cambio. Sí. Una es Entre Ríos, que hubo un corte de boleta importante porque terminó siendo Frigerio el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, por mínima diferencia, pero terminó ganando la elección. Pero Massa se impone por mucha diferencia, unos 6-8 puntos arriba de Patricia Bullrich en esa elección en Entre Ríos, y también en Corrientes. Digo, Corrientes, que está gobernada por el radicalismo, que este año tuvo una elección legislativa la cual sacó el 70% de los votos, y que es el lugar o el bastión de poder de quien puede llegar a ser el sucesor de Gerardo Morales al frente del radicalismo, y termina ganándosela también Sergio Massa en esta elección. Y en las 6 provincias que le logra ganar a la Libertad Avanza,
bueno, por lo menos en 5 de ellas es donde se ve el juego del peronismo y el juego de los gobernadores, porque Tucumán, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego, provincias que había perdido el peronismo en las primarias, digamos, ¿no? En el primer turno electoral, y que ahora logra revertirlo y ganarlo finalmente. Un dato para ir entrando en lo que se viene es lo que dijeron tanto Sergio Massa como Javier Milei en la noche del domingo con los resultados. Vamos a escuchar un breve fragmento de cada uno, en este caso el de Sergio Massa, porque nos va a dejar una pista de hacia dónde se está transitando por estas horas en estrategia política y de qué es lo que va a venir de acá al balotaje. Lo escuchamos. Quiero convocarlos a que tengamos la capacidad de poder poner un punto final a la idea de la destrucción del otro, a la idea del amigo enemigo. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección, es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno. Bueno, ¿se murió la grieta o no se murió la grieta? Y claramente, por lo que después vamos a escuchar, no, porque hay uno de los candidatos que la quiere seguir avivando. Es un poco la línea de Sergio Massa desde las PASO para acá, ¿no? La idea del gobierno de unidad nacional tiene que ver con incorporar a aquellos sectores que hoy particularmente están dentro de Juntos por el Cambio, pero que tienen ya vínculos y vasos comunicantes con el masismo en particular y con la posibilidad de armar un gobierno que de alguna manera los incorpore desde lo programático también. Después veremos con qué formato, si habrá ministros o habrá algún tipo de política, digamos, consensuada. Pero claramente ahí todas las miradas están puestas en el radicalismo, donde hasta hace no mucho tiempo hubo una construcción en conjunto con Sergio Massa antes del Frente de Todos. Y donde evidentemente no hubo un acompañamiento hacia donde se supone que deberían, que era Bullrich, ¿no? Claro, bueno, y ahí, bueno, el radicalismo, por ejemplo, lo que es hoy la cúpula partidaria con Gerardo Morales a la cabeza, estaba en la fórmula contraria, era el candidato a vice de Horacio Rodríguez Larreta. Y de hecho en el escenario que vemos de la derrota de Juntos por el Cambio, no había radicales prácticamente. Estuvo Morales solamente, digamos, protocolarmente, pero enseguida se bajó. Digamos, volvimos a lo que era, si querés, cuando empezamos todo este proceso electoral, los radicales reclamando lugares. Sí, los radicales reclamando lugares ahora con justa causa, porque estamos hablando de que van a manejar el grueso de las provincias que ganó Juntos por el Cambio esta elección. Bueno, mientras le decimos a nuestros suscriptores que pueden escribirnos en el chat de este streaming para trasladarnos sus consultas, les comentamos que la última noticia al respecto de un radical que forma ya parte del esquema oficialista, que es Leandro Santoro, es que finalmente se bajó de la posibilidad de ir a un balotaje en la ciudad de Buenos Aires. Estaba a décimas nada más Jorge Macri de haber ganado en primera vuelta. Se bajó Leandro Santoro por pedido del propio Sergio Massa, ¿no? Sí, algunos dicen que es una especie de señal, digamos, ¿no? Política también. O sea, a ver, prácticamente la tenía ganada la elección ya Jorge Macri, quedó a medio punto, y recordemos que en la ciudad de Buenos Aires un 10% de voto en blanco, que se vio más que nada la confusión sobre cómo había que votar. 2%, porque encima la tendencia bajó a nivel nacional con respecto a las PASO, el voto en blanco, te demuestra que ahí hubo un tipo de equivocación a la hora de meter las dos boletas en el mismo sobre. Digo, también cambió el sistema de votación de las PASO para acá, de la máquina a estar las dos boletas de los dos costados del biombo, ¿no? Entonces, prácticamente la tenía la elección ganada, había hecho una buena elección Jorge Macri. Una acción que replica lo que ustedes recordarán, lo que fue en su momento también la declinación de Domingo Cavallo de ir a un balotaje ante Aníbal Ibarra cuando pasaba exactamente lo mismo, no estaba a décimas de perder en la primera vuelta, finalmente declinó la segunda vuelta. Ahora, esto de no tener a Jorge Macri con la necesidad de hacer campaña en la ciudad de Buenos Aires, obviamente que le resta a Javier Milei la posibilidad de contar, por lo menos en su imaginario, con la estructura del PRO para ayudarlo en su propia candidatura presidencial, ¿no? Sí, totalmente. Y sumar el feriado eso, ¿no? Que el oficialismo lo que está queriendo es que, lo que le conviene, si querés, es que vaya a votar menos gente también. Entonces, no están moviendo el feriado. Digo, son todas cosas que se van acomodando como para que la situación en el balotaje no cambie demasiado. Incluso algunos dicen que se va a ampliar bastante la diferencia, pero digo, son todas cuestiones, lo que hablaba recién, movimientos políticos, es jugar a la política, hacer política, cosa que siempre se le destacó a Javier Milei como
punto en contra, no tener esa estructura para hacerlo. Bueno, cosa porque- que el peronismo sí la tiene, claramente. Exactamente, ¿no? De hecho, perdón, de hecho la frase que siempre tiran Sí. en el peronismo cuando perdieron en las PASO es: nos ganó TikTok. El peronismo no puede perder con TikTok. Y eso es lo que más les dolió. Y ahora, bueno, están jugando en serio, ¿no? A ver, ¿lo entendió o no lo entendió esto, Javier Milei? Vamos a escuchar lo que dijo unos 40 segundos en la noche del domingo respecto de lo que había sido un resultado que lo mostró curiosamente para lo que es su fuerza y esperaba una victoria en un segundo lugar y a 7 puntos del ganador. Hoy es un día histórico porque 2/3 de los argentinos votaron por un cambio. Votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Durante todos estos meses, la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio nos viéramos enfrentados. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Bueno, hacer tabla rasa, ¿no? O sea, volver a foja cero. Sí. ¿Cómo haces? ¿Cómo volvés para atrás después de todo Sí, lo que sí. dijiste, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Milei? El archivo nos mata a todos, ¿no? Digo, pero... El archivo de hace 2 días, ¿no? Bueno. De 6 meses. Y el Twitter ni te cuento. Sí. Pero digo, acá me parece que yo cuando escuchaba a Milei, no sé qué les pasaba a ustedes, por el momento no sabía si iba a sacar una máscara y iba a aparecer Patricia Bullrich abajo, Sí. porque el discurso era el de Patricia Bullrich hace 2 semanas. Sí. Arrancó saludando a Rogelio Frigerio, a Jorge Macri. Arrancó en los días siguientes, las 24 horas siguientes, ofreciéndole cargos a Patricia Bullrich Sí. y a Schiaretti, al schiarettismo intentando acercarse también ahí, y hasta la izquierda. Sí. O sea, recordemos que también habló en una entrevista ayer acerca de la posibilidad de que integren el Ministerio de Capital Humano. Ujú. Digo, claramente está desorientada la campaña de Javier Milei, así como quedó en falsa escuadra y sin un lugar cómodo la de Patricia Bullrich, cuando le perdió ese lugar, digamos, de ser la halcona, de polarizar desde ese lugar y quedó en ese lugar indefinido que le terminó costando claramente esta primera vuelta de las generales. Ahora es el que está incómodo Javier Milei, porque también no tiene más margen para crecer hacia la derecha y tiene que Evidentemente, empezar a no. girar al centro, Sí. y girar al centro implica reconciliarse con todos los que viene insultando hace Exacto. prácticamente 2 meses. Sí, yo ayer lo escuchaba a Milei y decía: ya está, ya pasó, volvamos a cero, listo, arranquemos, damos vuelta a la página. Pero hace 2 días me estaba diciendo asesina de jardín de infantes, estaba diciendo cualquier barbaridad de todo el mundo. ¿Cómo haces para volver a ser? Bueno, es lo que pasa con los radicales, ¿no? A los cuales defenestró permanentemente desde la figura de Ricardo Alfonsín, de Raúl Alfonsín, perdón. Ricardo está muy contento, yo sé de paso Sí. el embajador en España celebrando lo que fue el resultado, pero sí defenestró a Raúl Alfonsín y al radicalismo en general, ¿no? Y no lo ha dejado de hacer, con lo cual, ¿cómo logra captar la atención de un voto fuerte en la Argentina, que es el que termina definiendo cada elección, que es el de la clase media? Y la clase media básicamente es de centroizquierda, es radical, es socialista, es peronista. Hay un voto ahí que Javier Milei evidentemente no ha logrado captar la atención después de las PASO hacia acá. Sí tuvo un voto duro, un voto liberal, un voto de derecha hacia su discurso fuerte, sostenido en los números, porque ya los Que vimos, evidentemente no variaron tiene un límite, prácticamente. exacto, tiene un límite. Exactamente. Ahora, ¿cómo creces del 30 al 50% para ganar la elección? Bueno, ese es un desafío muy complicado. Habrá que ver si ese 23% de Patricia Bullrich es un voto que le tiene más miedo a la continuidad del kirchnerismo que a la llegada de Javier Milei a la presidencia. Y te sumo igual un dato más, cómo crecer sin perder la identidad, porque digo, en el Exacto. caso de La Libertad Avanza han tenido una identidad muy fuerte, ha sido su campaña, su bandera, y de hecho de las PASO para acá se fue radicalizando cada vez más. Digo, muchos hablaban del triunfo en primera vuelta de Milei, Sí. y ya diseñaban un gobierno puro de La Libertad Avanza, ya tenían ministerios, ya Sí. tenían sus principales figuras, y de golpe, la noche a la mañana les cambia Ya esto. habían prendido fuego Hugo Central. Bueno, también. ¿no? Sí. Sí. Digo, de la noche a la mañana cambia todo el panorama. Entonces, volver a reconstruir sobre lo que Claro. hiciste cenizas es muy difícil para la Libertad Avanza sin traicionar a su propio discurso frente a sus votantes. Sin duda. Por eso decía, el que estaba hablando y corriendo el eje nuevamente de la anticasta, porque en definitiva la campaña de Milei desde antes de las PASO hasta este 20 de octubre fue casta anticasta, Sí. ahora lo está asumiendo que tiene que ir hacia kirchnerismo antikirchnerismo. O sea, estamos retrocediendo hacia el No, y 2015. además sumar a la prácticamente. casta. Sí, y además sumar, Claro, pero además no sumar perder la en el casta. medio, no perder el medio Bullrich también hace es 2 días era casta. Sí. Ahora dice que la sumaría. Esa es la mayor dificultad, ¿no? que va a afrontar Milei. Ahora, la que va a afrontar el propio Sergio Massa es
poder transitar este mes que resta hasta la segunda vuelta con una economía que sigue arrojando sus dificultades, ¿no? Que tenemos una inflación alta, la seguimos teniendo, lo seguimos viendo día a día. Hemos visto un boom de consumo previo a la elección del domingo, básicamente porque la gente pensaba que se venía una devaluación y se perdía rápidamente el poder adquisitivo del dinero, con lo cual salieron a quemar los pesos que había en el bolsillo. Ahora bien, ¿qué está preparando Sergio Massa para estos días? Yo creo que medidas para lanzar tiene menos. Hacia la gente hay algunas, como algún cambio que se puede venir en tarifas de algunos servicios públicos, como pueden ser las eléctricas. Yo lo veo también más como lo que se anticipó ayer y se anunció hoy, que tiene que ver con el dólar especial para las exportaciones, es decir, que reciben un dólar más conveniente, con lo que reciben más dinero. Y yo lo veo más por ese lado, ¿no? Tal vez cosas más macro, que obviamente terminan impactando en la micro, es decir, en el bolsillo de la gente, pero no hay ya medidas grandes, no hay ganancias, no hay IVA, no hay cosas tan pesadas, pero sí hay movimientos, por supuesto, que se van a seguir haciendo, ¿no? La idea de volcar plata de una u otra forma sigue estando, y también sigue estando la idea de empezar a mostrar una desaceleración de la inflación. Ya hace unos días antes de las elecciones, Rubinstein había dicho, estamos viendo que en no mucho ya vamos a tener una inflación más o menos del 7%. Hay que verlo, la última no fue buena, no estuvo cerca del 7%, pero bueno, tal vez ahora con un mercado tal vez más calmo, por supuesto, mucho más calmo de lo que hubiera sido si el resultado no era el que se dio, habrá que ver qué es lo que se viene, insisto. También el tema de inflación, digo, es importante, pero también habrá que ver cómo avanza el tema de negociaciones de precios, ¿no? Porque tenemos precios congelados. Las empresas también tenían una visión negociadora con un Massa más debilitado, que es lo que se suponía en un segundo puesto. Ahora ir a pelearse con Massa por los precios ya es otra cosa. Entonces ahí tiene una buena el gobierno, que es poder imponer condiciones con mucha más facilidad de lo que quería. Eso quiere decir que no va a haber grandes modificaciones en lo que es, por ejemplo, precios justos, que es una de las anclas del gobierno para tratar de contener la inflación, pero insisto, son todas cosas puntuales, son todas cosas más chicas, no es que se pueda esperar algo grande, tampoco como lo último que estuvimos viendo. Sí, a ver, el mercado, la primera lectura que hizo fue precisamente la que señala Matías, y lo que hubo fue rápidamente una caída de los bonos, ¿no? Sí. que se está observando también por estas últimas horas, y habrá que ver qué es lo que viene. En materia de inflación, lo que están proyectando es que va a seguir siendo alta, sí. Y por eso lo que tenemos es que la cobertura contra el dólar pasó a ser la cobertura contra la inflación en las últimas horas, ¿no? Y en ese sentido tenés un dólar que arrancó bien la semana, bien, digamos, estamos por arriba de los 1.000 pesos, ¿no? Que es con lo que se había terminado, más allá de que algunas planillas marcaban 900. No explotó. Eso por lo menos es un dato. Estamos en 1.000, 1.100, no sé en cuánto está. Sí, habrá que ver si ese salto se traslada finalmente a los precios, inclusive a los precios que están fuera de precios justos. Sí, bueno, que el gran problema es los precios que están fuera de precios justos, ¿no? Que ahí sí no hay ningún tipo de control posible, o por lo menos es más difícil controlarlos, sobre todo en algunos canales, ¿no? Como son los chinos, los autoservicios y demás. Y además en un contexto en el cual estamos ya de alta inflación, ¿no? La dinámica de la remarcación es casi permanente, digo, ya no está tan y te acostumbras, que es lo peor. Claro, y perdés referencia, ¿no? Exacto. Los precios relativos están absolutamente desacomodados. Ese es el tema. Y eso es la única manera de corregirlo, es ir desacelerando la inflación, que vaya bajando de alguna manera, y eso te va a permitir que la remarcación cada vez sea menor, hasta que eventualmente, bueno, se frene. Pero ahí es donde empiezan a rendir efecto nuevamente con más éxito los digamos, programas que tienen que ver con congelar precios, no con acuerdos de precios, mejor dicho. Pero en definitiva, es una dinámica que le excede al gobierno en algún punto, ¿no? Totalmente. O sea, la apuesta está, me parece como si vos, en que no estalle, o sea, que no se produzca más desestabilización desde lo económico. Y ya dicho, el panorama del lunes siguiente a la elección fue muy distinto a lo que se veía venir. Digo, todos veíamos un abismo, digamos, ahí, ¿no? Al frente, y de golpe no había abismo, lo cual ya es algo aliviante. Sí, yo creo que lo que decía Walter de la gente tratando de estoquearse, yendo a comprar televisores, heladera, freezer, 16 changuitos, cualquier cosa, tenía que ver con la experiencia de lo que fue el pospaso, que fue una devaluación del 60%, un dólar que se disparó
a cualquier lado, precios que crecieron de forma desmedida, muchísimos porque sí, y la gente, bueno, se asustó después de eso. Sobre todo decían, si gana más una cosa, si gana Milei es otra. Lo que indicaba todo es que Milei era el que iba a quedar mejor posicionado. Bueno, por eso digo que por lo menos el mercado está tranquilo, no hubo sobresaltos, no es que el dólar bajó 500 tampoco, el blue. Pero bueno, por lo menos tampoco se fue a 2.000, 3.000, como es lo que decían algunos que podía llegar a pasar. Insisto, está en 1.000, por arriba de 1.000, no es un gran dato, pero insisto, por lo menos es estabilidad. Sí, sí, son precios que deberemos ver cómo terminan trasladándose, insisto, al resto de los productos, ¿no? El precio del dólar lo tenemos, el del dólar financiero, sobre todo en torno a los 1.000 pesos, el dólar blue, bueno, ya vimos el salto que había pegado muy fuerte, después se acomodó también en torno a los 1.000, el dólar oficial sigue estando 350 y va a estar así por lo menos hasta después de las PASO, ahí habrá que ver, de la segunda vuelta, Sí. habrá que ver definitivamente qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio oficial. Sí. Hay una devaluación que se está dando ya de hecho, días, sí. en todos los días y con la variable del tipo de cambio financiero, ¿no? Pero lo importante es lo que va a venir hacia adelante, porque ahora está la especulación de quién puede llegar a ganar esta segunda vuelta, pero en la primera ya definimos cómo va a quedar el Congreso, ¿no? Cómo quedan las bancas y ese escenario de 3/3 que observábamos en las PASO, ahora lo vamos a empezar a ver a nivel legislativo, ¿no? Porque Milei, si bien no obtuvo el resultado que esperaba para encarar la segunda vuelta, sí logró un amplio volumen de bancas en una fuerza que era muy chiquita, ¿no? Apenas contaba con la banca de él y de Victoria Villarruel. Exactamente, vamos hacia un Congreso que no va a tener mayorías, es un Congreso de minorías, de bloques minoritarios, o sea, esto implica negociación política permanente. ¿no? Va a estar bastante caliente, pero bueno, también veamos cómo evoluciona la situación de Juntos por el Cambio, porque si ahí se produce algún tipo de división, puede haber también reagrupamientos dentro de lo que son los juegos de las minorías y las mayorías, y puede llegar a fortalecerse claramente ese color violeta que vemos hoy, que finalmente terminó siendo, con respecto a las PASO, de dos legisladores menos en la Cámara de Diputados, se esperaban 40, terminaron siendo 38, contando las dos bancas que mencionabas vos, Wally, de el propio Milei Villarroel, que no estaban en juego, porque no ponían en juego bancas, el caso de la Libertad Avanza, y fíjate las paradojas que, según el resultado de las PASO y las proyecciones que se hacía, quien más se arriesgaba en Unión por la Patria y quien más iba a retroceder en Unión por la Patria termina siendo uno de los que menos pierde, de las dos grandes coaliciones. Juntos por el Cambio pierde mucho más, arriesgando menos, y termina Unión por la Patria en un bloque de 105, con lo cual queda a unas 24 bancas del quórum propio. O sea, va a empezar obviamente a haber un juego ahí con algunos sectores, como suele haber, de las provincias. 24 es mucho, ¿no? Digamos, tenés que 24 es mucho. Hoy son negociar. 118 y mirá lo que le cuesta para sentarse a negociar. Pero bueno, digo, por eso va a ser un congreso bastante difícil para quien gane, ¿no? Finalmente en la segunda vuelta. Y en el caso del Senado está la particularidad de que vamos a ver un color violeta que no veíamos hasta ahora. En ese caso también logró con el triunfo en algunas bancas por la mayoría en algunas provincias, o sea que tiene dos bancas en esas provincias y bancas por la minoría, son 3 bancas por provincia, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. La Libertad Avanza, digamos, se presenta como un bloque propio de 8 senadores y senadoras, que es algo también disruptivo, porque hasta ahora no existía, digamos, esa tercera fuerza fuerte, valga la redundancia, dentro de la Cámara Alta. Y a quien más le come nuevamente es a Juntos por el Cambio. Avanza sobre las bancas, sobre todo Juntos por el Cambio, y hay un dato más que te sumo que es interesante. Va a haber 2 gobernadores de Juntos por el Cambio, Claudio Poggi y Marcelo Rego, que no van a tener representantes propios en la Cámara Alta, no van a tener senadores. ¿Y cómo es eso? Y porque en ese caso, tanto en la provincia de San Juan como en la provincia de San Luis, terminaron ganando el peronismo, Unión por la Patria, y la Libertad Avanza, las bancas por la mayoría y por la minoría. Eso es el efecto de haber sacado, desanclado las elecciones provinciales de lo que fue la nacional, ¿no? Sí. Tener este cronograma tan amplio que tuvimos de elecciones a lo largo del año, le permitió a algunos gobernadores preservar el poder propio en la provincia, pero después no tener representantes a nivel nacional. Bueno, y la paradoja es que en estas 2 provincias son de las 10 que va a comandar. Ahora, bueno, falta obviamente definir Cava, ¿no? La ciudad de Buenos Aires sería el 10º distrito, pero son los 10 distritos que va a comandar Juntos por el Cambio, que era la gran carta de la victoria durante los últimos meses, ¿no? O sea,
en San Juan y en San Luis dieron vuelta años de hegemonía peronista con candidatos que tampoco eran 100%, por el caso de Poggi había sido gobernante también de la mano de los Rodríguez A, pero ahora estaba alineado con la oposición, pero en definitiva eran dos de las provincias que ellos señalaban como casos testigos de que iban a formar parte del poder territorial de Juntos por el Cambio. Bueno, le sirvió desanclar las elecciones, si se quiere, en ese juego a la oposición para poder revertir el signo político y ganar esos territorios. No les sirvió ahora que necesitaban para tener fortaleza en el Senado. Bueno, ¿y qué se viene ahora juntos? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Seguirá la misma constitución de lo que ha sido la fuerza, la segunda fuerza a nivel nacional, una alianza que parecía que iba a terminar gobernando el país y finalmente no puede ni llegar al balotaje? Bueno, eso es lo que se está definiendo en estas horas, ¿no? De hecho, había una reunión hoy programada del PRO, de la cúpula del PRO, que se suspendió. Algunos dicen para tratar de que baje un poco más la espuma antes de sentarse a dialogar. Ayer ya hubo una reunión en las oficinas de Mauricio Macri, en la provincia de Buenos Aires, donde se estuvo haciendo un análisis, pero no estuvo presente Patricia Bullrich. Y después en el medio, por ejemplo, un comunicado de la coalición cívica diciendo que ellos no estaban dispuestos a votar a favor o a hacer campaña por Milei, sino que ellos lo que promovían era que se mantuvieran al margen, o sea, o una abstención, o dejarle libre conciencia, digamos, ¿no? Que también esto, digamos, es un juego de cúpula, después el votante elige a quien quiere, digamos, pero es simplemente decir dónde está parado el partido, la fuerza. Sí, te muestra las diferencias que hay, ¿no? Porque también tenemos algunos que dejaron entrever que sí iban a votar a Milei y otros que ni loco lo votarían. Claro, o sea, te muestra también un poco cuál es el clima que preguntaba Walter, ¿se rompe, no se rompe? Lo veremos, pero tú indicas que frágil está seguro, ¿no? Frágil estaba la coalición que no pasara, porque si hoy no hubiera pasado Unión por la Patria, también no hubiera estado en esta situación. Es donde, digo, en el éxito las diferencias se diluyen un poco más. A la hora de las derrotas, como decía, no hay padres, digamos, ¿no? De esas derrotas son huérfanas y en este caso lo que se está viendo en Juntos por el Cambio es ese proceso interno, ¿no? Esa suerte de autopsia que se tiene que hacer a la derrota y las responsabilidades, y sobre todo después cómo se posicionan pensando en 2024, porque hay gobernadores que van a tener que seguir gobernando y van a necesitar los recursos de la nación, con lo cual tampoco pueden salir a romper. Por eso, atención con el juego del radicalismo. Cuando yo le decía, del grueso de estos 10 distritos, la gran mayoría son de fuerzas del radicalismo, son de gobernadores radicales. Hay algunos que son alianzas, que son más fuerzas provinciales, en las cuales participó el PRO o el radicalismo, y después hay solamente 2 gobernadores que son puramente PRO, ¿no? Que en definitiva eso también habla del por qué el radicalismo se posiciona en otro lugar. Es porque Milei los viene insultando sistemáticamente desde hace tiempo, pero además también hay pragmatismo y hay mirada de futuro de cómo van a gobernar el año que viene. Interesante, ¿no? Va a ser un escenario realmente para seguirlo día a día, sobre todo qué es lo que pueda llegar a hacer en este caso Javier Milei por este último mes para tratar de convencer a aquellos a los cuales no tuvo cerca ni quiso tener cerca y ahora necesita para tratar de revertir el resultado. Claramente Sergio Massa, al ser el ministro de Economía y tener la posibilidad de administrar la caja de la nación, tiene otra libertad de movimiento, ¿no? Otra facultad para hacer política, porque en definitiva el problema es económico, pero en esta elección no era solo la economía, ¿no? La política tuvo mucho para decir y tuvo mucho para jugar y se dio claramente ese ejemplo en lo que fue el resultado del último domingo, ¿no? Sin duda, sí, sin duda. Era la diferencia, insisto, que se veía. Una estructura que nadie sabía bien cómo estaba conformada y otra estructura que era nada menos que el peronismo, ¿no? Era mucho contra no sabíamos bien qué. Exactamente, y veremos ahora qué es lo que termina conformándose. Lo vamos a analizar, como hacemos cada mes acá, en este caso con la posibilidad de sumar a nuestros especialistas, a Matías, a Mariano, como para hablar de lo que está pasando en la política, en la economía. Seguiremos haciéndolo mes a mes para acercarnos a ustedes, para tener este contacto directo y analizar lo que está por venir, sobre todo, ¿no? Proyectar cuáles son los próximos pasos en materia económica, en materia política, en materia financiera, ¿no? Porque las inversiones van a estar volando este mes, así que habrá que seguirlos atentamente. Nos vamos a reencontrar en los próximos días aquí, en este espacio, en el Cronista On Air. Gracias, Matías, gracias, Mariano, y gracias a ustedes por estar ahí. Nos encontramos la próxima.